Sí, buenos días a todos. En primer lugar, disculpas por los problemas técnicos, los problemas del directo, como se suele decir. Entonces, quiero empezar, como siempre, agradeciendo a los asistentes a esta nueva convocatoria del Foro Potencia. Hoy les vamos a ofrecer una mesa redonda que espero les resulte interesante y que, de cualquier forma, viene a complementar un poco la visión que de la maquinaria de construcción estamos intentando ofrecer a través de las últimas mesas redondas. Como recordarán, comenzamos convocando a los fabricantes, para a continuación citar a los usuarios de grandes empresas y posteriormente a los alquiladores. Hoy contamos con la presencia de los excavadores, que, como el título de nuestro foro indica, constituyen un eslabón fundamental para el sector de la construcción, muy centrado en obra civil, pero no ausente en otras modalidades de la construcción, como en edificación a través de su protagonismo en derribos, cimentaciones, urbanizaciones, mantenimiento urbano, etc. La verdad es que resulta difícil poder obtener datos para presentarles una panorámica completa del sector de la excavación en España. La identificación de las empresas a través del SNAI es incompleta, confusa y no define las actividades que dichas empresas realizan. Extrapolando los datos que los participantes de esta mesa redonda me han aportado, podríamos estar hablando, con los riesgos que este tipo de algoritmo conlleva, entre 2.500 y 4.000 empresas con más de 30.000 equipos y que ocupa del orden de 50.000 personas. Datos que justifican de sobra la presencia de nuestros invitados y el tema elegido para la mesa redonda de hoy. Tenemos con nosotros a Juan Antonio Lantarón Barquín, secretario general de AEXCA, Asociación de Excavadores de Cantabria. Tenemos a Andoni Pascual Ugarte, gerente de ABVIE, Asociación Vizcaína de Excavadores, Vizcaico Induscari Elkartea. Javier Solís Álvarez, secretario técnico de UNEXMA, Unión de Excavadores de Madrid, y a Roberto Loraque Alonso, secretario general de AEXAR, Asociación de Excavadores de Aragón. Juan Antonio Lantarón, nacido en Santander, es técnico administrativo, FP segundo grado y máster en gestión de empresas por la ETP Hernán Cortés de Santander y por la Universidad Nebrija. Profesionalmente, comenzó trabajando a los 19 años de edad en la financiera del Banco Central Hispanoamericano, entidad en la que permaneció durante 8 años en el Departamento de Impagados y gestor en la asesoría jurídica de la misma entidad. Desde hace 26 años es secretario general de la Asociación de Excavadores de Cantabria, AEXCA, asociación sin ánimo de lucro constituida en 1991 en defensa de los intereses de empresas y autónomos del sector del movimiento de tierra y afines. Andoni Pascual es licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad del País Vasco Euskal Herriko Unibertsitatea, UPV-EHU, y máster MBA en Gestión de la Competitividad Empresarial por la misma universidad. Después de una trayectoria de 13 años como secretario general de la Federación de Comercio de Vizcaya, lleva desde el año 2007 desempeñando la labor de gerencia de la Asociación Vizcaína de Excavadores, Vizcaico Industria Elkartea, ABVIE, organización representativa del sector de movimiento de tierra y obra civil de este territorio. Además, desde 2013 coordina la revista Excave de la misma asociación, publicación que salió a la luz en el año 2006. Javier Solís es secretario técnico de la Unión de Excavadores de Madrid, UNEXMA, fundada en 2015 en Madrid con espíritu y búsqueda de solidaridad entre el empresariado del sector y los profesionales dedicados a la excavación y movimiento de tierras. Está en posesión de un currículo extenso en diferentes empresas y sectores, pudiendo destacar su trayectoria en la banca privada, en JP Morgan, en empresas constructoras como Acciona Infraestructura. Es asimismo inspector de formación de prevención de riesgos laborales en la Fundación Laboral de la Construcción y pionero en la creación del departamento comercial de dicha fundación. Actualmente trabaja por la mejora del sector del movimiento de tierra, homologando proveedores, implementando el contrato para trabajar en construcción y en los últimos tiempos que nos están tocando, que desgraciadamente nos están tocando vivir, coordinando y garantizando el reparto de mascarillas entre los asociados o enviando máquinas en el temporal Filomena para facilitar el acceso a hospitales y urgencias, desarrollando además procedimientos y normas dentro de UNEXMA y contribuyendo en gran medida
que sea la asociación que mayor crecimiento ha tenido en los últimos años, pese a contar solo, como les decía, con 6 años de vida. Colabora y forma parte de ATA, FENADISMER, Plataforma de la Morosidad, así como también con nosotros a través de TPI y de la revista Potencia. Y finalmente el cuarto integrante de la mesa redonda es Roberto Loraque. Roberto es licenciado en Derecho por la Universidad de Zaragoza. Igualmente es titulado oficial de gestor administrativo por el Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos de España y posee el certificado de competencia profesional para la realización profesional de actividades de transporte nacional e internacional de mercancías por carretera, emitido por la Dirección General de Transporte y Comunicaciones del Gobierno de Aragón. Roberto es asimismo técnico superior en prevención de riesgos laborales por la Fundación Laboral de la Construcción, participando como instructor en cursos de formación en prevención de riesgos laborales en el sector de la construcción. Asimismo, cursó un máster en gestión ambiental en el sector de la construcción, expedido por la Fundación Laboral. Desde el año 2000 es secretario general de la Asociación de Excavadores de Aragón, AEXAR, entidad sin ánimo de lucro constituida en 1996 en defensa de los intereses de autónomos y empresas del sector de movimiento de tierra y afines. Coordina la asesoría jurídica de la asociación, especialmente en materia de carácter mercantil, administrativo y laboral, desarrollando gestiones de mediación de conflictos, asesoramiento en materia de contratos, expedientes y recursos en materia medioambiental, derecho minero, transporte de mercancía por carretera y mercancías peligrosas. Finalmente, es miembro de la Comisión Negociadora del Convenio de la Construcción en la provincia de Zaragoza. Como siempre, mi agradecimiento a los cuatro por su disponibilidad y cooperación con el Foro Potencia, tanto por su presencia hoy aquí como participantes en la mesa redonda, como por su asistencia a prácticamente todos los eventos que el Foro Potencia ha organizado, así como su participación activa en el turno de preguntas que siempre planteamos a continuación. Muchas gracias. Por favor, cuando os sea posible, conectáis vuestros micrófonos y vuestras cámaras y comenzamos con las primeras preguntas del foro. Yo, como somos 5 personas y esta plataforma solo permite la presencia de 4, voy a ocultar mi imagen porque además realmente los protagonistas de este foro sois vosotros. Así que empezamos en este momento. Muy bien, la primera pregunta es prácticamente obligada para todos los asistentes. ¿En qué situación se encuentra el sector de los excavadores? ¿Es similar a la que han seguido las empresas constructoras de obra civil o tiene alguna participación, por tener alguna participación en minería, industria, que se había podido amortiguar el descenso de la actividad de obra civil? Aunque estas preguntas y las mesas redondas, como saben nuestros invitados, son totalmente abiertas, puede intervenir el que quiera, cuando quiera, para expresar su opinión. Pues por seguir un orden, si os parece, pues Juan Antonio, empezamos contigo. Juan Antonio parece que no está conectado. No, sí te vemos, Juan Antonio, te vemos y te oímos. No, sí está, sí. Al que no vemos... Al que no vemos es Juan Antonio. No vemos es a Roberto. Sí, yo sí que estoy. Ahí está, vale, perfecto. Bueno, pues cuando quieras, Juan Antonio. Ahora sí te vemos. Mis disculpas y mi comprensión al presentador y moderador, porque han entrado unos sudores fríos terribles. Primero que quiero es agradecerte a ti y a tu equipo la oportunidad que nos das y a mis compañeros el trabajo que han estado haciendo estos días. Esperamos poder aportar un poquito una imagen, cuál es la situación de nuestro sector, nuestras expectativas, el sentimiento que existe entre nuestros asociados y su visión un poquitín de futuro, ¿no? En relación con la situación del sector actualmente, la práctica totalidad de las empresas asociadas están trabajando, hay actividad. Después del susto que nos dimos el año pasado y
y teniendo muy presente de dónde venimos, tenemos que tener en cuenta que pasamos una década prácticamente en la que el suelo desapareció bajo nuestros pies y los empresarios no dejan de ser pues, personas como todos los demás y eso el trauma que supuso. Ahora mismo hay cierta tranquilidad, se trabaja, como se estaba diciendo, se está trabajando y se mueven entre la inquietud y la esperanza. Esta esperanza, en último término, que no se ha dado en otras ocasiones, ¿no? Muy a la expectativa de a ver qué sucede y en qué se traduce la inversión europea en nuestros países. Porque si es verdad que hay otras administraciones cuya inversión no es ni muchísimo menos la que nosotros esperaríamos que hubiese. Las empresas tienen que tener una continuidad. Uno de los mayores temores de cualquier empresa, de cualquier sector, es el vacío, ¿no? En nuestro sector no deja de ser uno más y entonces siempre tienen que encadenar sus pedidos y sus trabajos unos detrás de otros para mantener el empleo, su empresa y formar parte activamente como hacen en nuestra economía. Esa es un poco la idea y la visión que a mí me trasladan. En cuanto a lo que comentábamos, Javier, ¿nos puedes comentar si la diversificación o no solo la única dependencia de la obra civil ha favorecido a ese mantenimiento de la actividad que anticipaba Juan Antonio, y siempre que ese mantenimiento también sea constante, lógicamente, en tu zona, en Madrid? Bueno, buenos días a todos. Aparte de que tengamos diferentes comunidades, que el trabajo al final es similar más o menos a todos, ha afectado el susto inicial, los BOEs, la paralización, pero después la verdad que ha habido bastante trabajo. La obra pública, las licitaciones, está claro que son fundamentales y lo que pide la administración mediante ese tipo de obras pues se echan un poquito en falta, pero la verdad que ha funcionado más o menos también la obra civil y luego nosotros como nuestros asociados medianos y pequeños empresarios autónomos, por suerte nos ha funcionado bastante la obra privada. Y entre la obra privada, gracias a la pandemia, una cosa que ha pasado aquí en Madrid es que mucha gente se quiere ir a vivir fuera de los pisos, a las casas, a sitios más abiertos. Entonces están reactivando pues, piscinas, que parece una tontería. Sale muchísimo trabajo de piscinas, de arreglar parcelas que tenían ellos arregladas, aparte de las obras normales. Hay muchos factores que supongo que iremos hablando durante el debate. Faltan operarios, no hay maquinistas suficientes en el sector. Entonces, hay ahora mismo más demanda que oferta. No podemos atender a todos los clientes que nos solicitan maquinaria desde febrero. Y bueno, y en Madrid tuvimos la circunstancia de Filomena, que fue algo excepcional y algo fuera de lo normal, donde fue una locura y los excavadores éramos como en la pandemia esenciales y bueno, sí que ha habido trabajo. Muy bien. Roberto, otra pregunta importante en los tiempos de pandemia que nos están tocando vivir es, bueno, si nos puedes comentar acerca del impacto de la pandemia en el sector y qué se ha hecho desde las asociaciones para paliar estos efectos. Muy bien, yo creo que a grandes rasgos la pandemia pues, afectó en un primer momento al sector de la construcción como a todos, ¿no? El susto que comentaba Juan y Javier, ¿no? Ese susto inicial que nos dejó pues, una paralización total de todas las actividades, pues, a salvo de aquellas actividades que se consideraron esenciales, ¿no? De ahí pues hubo, lógicamente, muchas inquietudes y dudas por parte de las empresas y autónomos de cómo debían actuar, de qué forma, ¿no? Pues bueno, una vez adoptadas ya las medidas preventivas oportunas, que empezó un poco a arrancar todo esto, pues las empresas en general, pues bueno, repito, ¿no? Como comentaba Juan, han seguido realizando actividad. Desde las asociaciones que hemos hecho, pues como en otros sectores, intentar canalizar e informar a los asociados puntualmente de todas aquellas novedades, sobre todo, bueno, hay que recordar los primeros días, la cantidad de normas que se publicaban, la inseguridad que había a la hora
de moverse, llamadas de asociados, oye, es que tengo que hacer esto y no sé si puedo hacerlo de esta manera, tal, o si me puedo mover, si tal. Pues bueno, pues hubo consultas muy concretas en las que había que darles salidas. Nos ha tocado estar pendientes de boletines oficiales y de medios de comunicación para implementar y trasladar esa información y luego particularizarla a cada asociado, ¿no? Porque cada uno te llamaba independientemente de lo que veía, pues por su caso concreto, ¿no? Posteriormente a todo esto, pues bueno, intentando también en el sector, yo creo que hemos tenido, y coincido, ¿no?, en una afección muchísimo menor que han tenido otros sectores, como conocemos, ¿no?, hostelería o turismo, pero sí que es cierto que esa falta de suelo que comentaba Juan, ¿no?, al final es un chip que el sector tiene de la anterior crisis, ¿no?, y eso ha provocado pues muchísima incertidumbre generalizada en nuestros empresarios, tanto pequeños como medianos, ¿no? Pues bueno, y a partir de todo esto, pues lo que estamos pues, expectantes y también, en cierta manera, ilusionados de que, bueno, pues la reactivación con las políticas europeas en el Eusen, que luego se comentará y demás, pues bueno, tenemos expectativas de cara a que el sector de la construcción va a jugar un papel importante, independientemente de que los ámbitos, por ejemplo, se esté hablando de nuevas tecnologías, de economía circular, en fin, de aspectos que de una manera u otra afectan directamente al sector de la excavación. Claro ejemplo también de a dónde abarcan la actividad del excavador, como decía Ricardo, ¿no?, en la dificultad de congregar y de conseguir datos, porque tenemos presencia en muchas actividades. Y bueno, como ejemplo también lo que ha comentado Javier, ¿no?, con el tema del temporal, ¿no?, de Filomena. Nos toca estar allí, aquí en Aragón, pues tenemos casos, pues por ejemplo, las riadas de las subidas del Ebro, en fin, que acudimos a temas de protección civil, al igual que construcción, obra civil, en fin. Eso es lo que puedo apuntar. Y con las administraciones, pues en contacto a ver cómo se va desarrollando todas estas cosas. Sí, entiendo por lo que las conversaciones, además, que hemos tenido previas a este foro, que los problemas más relevantes de los asociados pueden ser los aspectos económicos derivados del alto importe del precio de la maquinaria, la morosidad y los que se puedan derivar de estar al final de la cadena de contratación y los posibles problemas que esto pueda representar, puesto que no siempre contratáis con el contratista principal de la obra. Entonces, Juan Antonio, ¿qué importancia tiene esta problemática en las empresas excavadoras? ¿Cómo están evolucionando con el tiempo? Bueno, al final, como constantemente apuntamos, esto es una cuestión de trabajo y de rentabilidad. Entonces, ahora mismo parece que hay trabajo, la rentabilidad es la que es, debiera de ser mucho más razonable. Y esos aspectos a los que te refieres, como puede ser la morosidad, como pueden ser los plazos de pago, parece que en estas circunstancias se diluyen y pasan a segundos términos. Bien es cierto que morosidad ahora mismo nosotros por lo menos no estamos detectando en nuestro área de trabajo, pero la cuestión de los plazos de pago es una cuestión que no debemos de olvidar, puesto que de olvidarla y de no tratarla y de no gestionarla correctamente, luego viene la ruina de muchas empresas, ¿no?, y la destrucción enorme de empleo. Entonces, en ese aspecto, ese ha sido además un caballo de batalla de la Asociación de Excavadores de Cantabria y de todas las asociaciones, yo creo, el tratar de que tengamos un terreno de juego razonable en la que poder desempeñar nuestro trabajo, realizarle y correctamente y también, lógicamente, cobrarle en plazo. En 2004, Ley de Lucha contra la Morosidad, 2021 sigue sin haber un régimen sancionador. Eso es una cuestión importantísima. Luego, otras cuestiones como, no sé, la falta de personal, que aludía antes Javier, que están ahí, o siempre la espada de Damocles de los precios de los combustibles, también otra cuestión importante. Otra cuestión que el otro día hablábamos, y es cierta, esta incertidumbre que se está creando con relación a qué maquinaria va a ser la que podamos utilizar a corto plazo, de si la máquina diésel no, si la máquina eléctrica, si la máquina de hidrógeno.
cuestiones estas que todavía están muy lejos de estar claras, ¿no? Eso también crea bastante incertidumbre. Ahora, si hablamos de invertir, es decir, las empresas tienen que tener una rentabilidad, tienen que tener trabajo a corto y a medio plazo más o menos razonable para dar ese paso, como decía Roberto, como decíamos todos, tras la situación traumática que hemos vivido durante estos 10 años. Es decir, no solamente traumática por los efectos que ha tenido la crisis económica, que no hemos vivido otra igual, sino también por la falta de apoyo desde las propias administraciones, la indolencia con la que se ha tratado en nuestro sector y yo creo que muchas veces la falta del debido respeto. Es decir, nuestro sector ha sido un sector denostado de manera constante a lo largo del tiempo, de una manera directa y indirecta. Todas esas cuestiones son cuestiones que preocupan y son cuestiones importantes a tratar, ya no solamente en lo que se refiere al sector, sino en lo que se refiere a nuestro ámbito de trabajo, ¿no? Las asociaciones. Es un poco mi visión de este tema. A mí me gustaría... perdona, Javier, dime. Y quería apuntar que una de las cosas del incumplimiento de reglas y sobre todo en la forma de pagos legales de mayores de 60 días, lo que ha ido creando en el sector, mis 3 compañeros tienen bastante más experiencia que yo llevo menos tiempo, pero yo lo que he detectado es que el porcentaje de los clientes y de los intermediarios que hay de no trabajar con el cliente directo es muy alto, demasiado alto. Es un 80%, diría yo, o incluso 85% de no trabajar directamente con el cliente, sino a través de intermediarios. Otra cosa, una de las posibles soluciones ante la falta del régimen sancionador o de que nuestros asociados crean en la justicia para poder reclamar los cobros, las retenciones de las obras, etcétera, es que hay empresas que lo empiezan a hacer y empiezan a trabajar de forma más profesional y empiezan a utilizar, por ejemplo, fórmulas como crédito de caución o empresas similares. Pero ¿qué pasa? Que eso te limita mucho en los clientes que vas a trabajar porque desde la crisis muchas de las empresas que quedamos en construcción pues no tienen una tesorería saneada, no les dan riesgo a este tipo de clientes. Entonces, de mis asociados hay pocos que lo tienen, pero ¿qué pasa? Que directamente lo que hacen es que no le dan riesgo para un montón de clientes y ellos sí que algunos son más valientes y creo que esa debería ser la tendencia en no trabajar si no se pide una parte de dinero por adelantado. Porque se me ocurre ahora mismo uno de los medianos que tenemos nosotros, ya ha tenido 2 clientes que le deben creo que cerca de 300.000 euros, que tocará ir a juicio para que salga al juicio y demás. Y el otro día ha vuelto a pasar y nos ha tocado un poco más directamente de otros 40.000 que tiene en el aire. Una empresa mediana con 10 trabajadores que te deban 340.000 euros, pues imagina la viabilidad de este tipo de estas empresas. Sí, efectivamente. Efectivamente, eso es un problema que se viene arrastrando desde hace mucho tiempo y que yo creo que tendrá que tener una solución clara en el modelo de contratación, o de subcontratación, que aunque ya en muchos aspectos está reglamentada, pero en la práctica, bueno, vosotros sois conscientes de que no se lleva al 100%. A mí me gustaría también plantear otro problema que Andoni probablemente, teniendo en cuenta la sensibilidad que tiene el País Vasco respecto a la gestión de residuos, ¿qué problemática plantea la gestión de residuos a vuestros asociados, tanto en lo tocante al planteamiento en las licitaciones como en la propia gestión día a día? Bueno, lo primero, daros las gracias a Foro Potencia por habernos dado esta oportunidad. Y bueno, en lo referente a gestión de residuos, pues decir que bueno, nuestras empresas están completamente integradas ya en lo que es la economía circular. Para ellos ya no es una opción la economía circular, es una obligación. Tenemos que tratar es de fomentar la reutilización en esas obras y al final pues, muchas veces este aspecto es muy complicado, ¿no? Porque no hay es difícil porque es difícil casar oferta y demanda en el tiempo y porque muchas veces hay superávits. Hay superávits, en este caso, de tierras en una obra que no se pueden llevar a otras donde existe un déficit, ¿no? En ese caso, ¿no? Sí. Entonces, muchas veces
existe más remedio que llevarlo a un relleno autorizado y para ello pues debemos tratar de buscar unos emplazamientos que eviten esos desplazamientos innecesarios pues en este caso de camiones hacia otras zonas también, ¿no? Luego también yo creo que es importante también puntualizar un aspecto pues, relevante como es la gestión de los propios residuos que deben tener un tratamiento diferenciado, ¿no? En lo que es en la obra pública y privada, ¿no? Y en muchas ocasiones pues, nos encontramos con problemas pues, de valoración económica en lo que es en la propia gestión de los residuos, ¿no? Por poner un ejemplo, pues en tierras y rocas de excavación y en los costes de transporte y la gestión de los residuos, pues no se refleja en un capítulo independiente, ¿no? Sino que se incluye dentro de lo que es la partida de movimiento de tierras, por un lado, ¿no? Para el resto de los residuos también, por ejemplo, pues, en una demolición, ¿no? Pues el presupuesto pues, no siempre concuerda con lo previsto en la gestión de residuos o bien no se desglosan los costes por códigos LER en este caso, ¿no? Y al final pues se está llevando a discusiones que, bueno, pues que pueden derivar en prácticas a lo mejor incorrectas al no abonarse un precio justo por el tratamiento y pues, esa gestión de los propios residuos también, ¿no? Y por otro lado, pues el precio establecido muchas veces tampoco está bien valorado porque se está asignando al capítulo motivado por cuestiones como puede ser sostenibilidad medioambiental o pues al final se está bajando el importe de la fianza, se están ahorrando costes del promotor, hay un desconocimiento a lo mejor del mercado y como he comentado, todo esto va en detrimento de esa correcta gestión de los residuos y al final muchas veces es el propio contratista, en nuestro excavador, el que asume esos sobrecostes, ¿no? Entonces, yo creo que para que exista un control exhaustivo en la gestión de residuos debe prohibirse la realización de bajas en las licitaciones, ¿no? de este apartado, ¿no? Pues como puede estar establecido también en lo que es la prevención de riesgos laborales. La seguridad, claro. Que se están prohibiendo esas bajas, ¿no? Entonces, yo creo que la gestión de residuos es de tal calado que, bueno, pues que al final, pues bueno, pues que hay que tratarla de forma igual, ¿no? Y luego, por último, sería igual interesante también analizar cómo estas empresas contratistas y subcontratistas pueden brindar pues, ese capítulo también de gestión de residuos, porque a veces cuando se licita una obra, pues muchas veces el promotor, cuando se ha previsto dentro del estudio de gestión de residuos un presupuesto, a lo mejor salen más residuos y muchas veces ese sobrecoste no lo quieren abonar también, ¿no? Entonces, yo creo que es importante, ¿no? Bueno, esa es un poco la opinión. Roberto, si quieres decir algo yo sí que me de la especificidad en Aragón o de tu experiencia o lo que consideres oportuno al respecto. Simplemente, pues un poco remachar lo que comentaba Andoni en relación a esas quizás disonancias que puede haber al respecto de la realización de lo que hay en proyecto a lo que luego es la práctica en sí. Entonces, yo creo que la clave está en que en las fases de redacción de proyectos deberían ser muchísimo más precisos, como comentaba Andoni, incluso pues con códigos detallados, con partidas detalladas y que desde luego estuviera todo muy tipificado. Yo quiero utilizar el símil que en su día un técnico especialista del Gobierno de Aragón, al que aprecio en este sentido por su conocimiento, me hizo con respecto de lo que es la política preventiva. Realmente es así. Sabemos cuál ha sido el desarrollo en la implantación de unas garantías de seguridad en el ámbito laboral, con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, con la necesidad de que haya unos estudios básicos antes de iniciarse un proyecto y que esos estudios básicos posteriormente se plasmen en el correspondiente plan de seguridad en las obras, ¿no? ¿Qué ha ocurrido en España? A mi modo de ver, lógicamente, en construcción, ¿no? Venimos de una ley de prevención de riesgos laborales del año 95 y en el año 2006, que es cuando se implementa o se empiezan a tomar políticas serias en materia de prevención de riesgos laborales con la ley de la subcontratación, bueno, pues empezamos a tener cierto, siempre es mejorable, ¿no? Pero ¿qué ha ocurrido en esa fase que hemos tenido? Pues el tema del corta y pega, ¿no? Todo vale y todo esto lo corto, lo pego, lo pongo aquí y tal. Y realmente no hemos tenido una implantación, una planificación real. Entonces, bueno,
trasladándolo esto a materia de medioambiental es lo mismo. O sea, realmente tiene que haber unos proyectos totalmente serios y estudiados correspondientemente para que posteriormente en los planes de estudio, en los planes de gestión de residuos de cada una de las obras, no se deje margen a la improvisación, que en muchos casos la improvisación nos llega, en este caso, a los excavadores que a veces por desconocimiento y otras por estar en el mercado, pues se llegan a hacer prácticas que no son medioambientalmente correctas. Eso quería añadir. Sí, si me permites, claro, Sí. históricamente los excavadores siempre hemos sido los que de alguna manera hemos resuelto esta situación en la construcción, asumiendo unos riesgos de todo tipo que en cualquier actividad deben de ser inasumibles. Y parece que está penalizada la empresa que tiene unas prácticas conforme a la norma frente a aquellas otras que, bueno, pues pueden ser un poco más distraídas en ese aspecto. Como decía antes Andoni, es claro y es clave, Roberto, tal. Es decir, los pliegos tienen que recoger partidas para este asunto con unos precios razonables y de mercado. La administración no se puede quedar en hacer subastas salvajes para adjudicar las obras. Las empresas tienen que ganar dinero, luego tiene que haber una exigencia y un control de que las cosas se hacen conforme a la norma, y así es como debe de ser. Y una empresa que cumple con la norma no puede sentirse penalizada, sino que tiene que ser una más de las que cumplen con la norma. Está claro, está claro. Es así. Eso es así, efectivamente. Por intentar entender un poco más la problemática de costes del sector y, bueno, al objeto de poder hacernos una idea un poco más concreta acerca de cómo pueden afectar las variaciones de los factores externos que influyen en vuestra actividad, me gustaría, si es posible, nos informaseis pues de qué forma se reparte el coste de la excavación, números grandes y en tantos porcientos un poco globales. ¿Qué porcentaje, y generales, lógicamente, qué porcentaje representa la amortización de la inversión, el mantenimiento, reparaciones y desgastes, la mano de obra y el combustible? Porque en mis tiempos, hace mucho, la partida del León se la llevaba al combustible, que era pues casi lo que menos se podía aparentemente tener en cuenta. Y todos decían que esta máquina cuesta mucho dinero, es que ha costado no sé qué, pero luego resulta que en el coste por metro cúbico tenía un factor, un peso muy importante, pues la cantidad de litros que necesitaba, de combustible que necesitaba esa máquina para sacar la producción adecuada. Tú, Javier, ¿nos puedes decir algo? ¿Tienes algún dato, alguna idea al respecto? Sí, datos concretos, bueno, podríamos situar entre el 45 y 50% el coste de combustible y, por supuesto, de mano de obra. El combustible está claro que va a ir en función también del tonelaje, del peso, del tipo de maquinaria. Lógicamente, sí. Eso queda claro. La mano de obra, pues bueno, todo vamos viendo. Por suerte aquí en construcción de momento tenemos un contrato único, que veremos ahora a ver cómo queda. Que eso también ayuda un poco a que se vaya contratando gente, pero falta mano de obra, y ahí ya hemos hablado de otros foros que tenemos que conseguir potenciar y concienciar a la gente joven. Por ejemplo, ahora mismo hay mucho trabajo y aquí falta gente y hay mucha gente sin trabajo, pero claro, la construcción es un trabajo duro y tenemos que conseguir que vengan hacia nosotros. Respecto a los costes, también hay otro problema, que es lo que estamos demandando de un plan renove de maquinaria, es la antigüedad, que también afecta a la seguridad en las obras. Y poder cumplir con los motores Tier 4, Tier 5, medio ambiente, el consumo de combustible, etcétera. Al final la maquinaria es obsoleta y hay un porcentaje también alto que va en reparaciones, repuestos, en todo al final lo que estamos hablando, si os dais cuenta, en la parte que estábamos hablando antes y ahora, al final es que en construcción, y me acuerdo en el evento que estuvimos con los compañeros de las constructoras y los parques de maquinaria, que nadie quería hablar de la subida de precios. Sin precio, sin un precio digno para trabajar, mucha gente está trabajando fuera incluso de costes, o sea, no llega a que les salgan rentables.
ciertas obras. La administración tampoco ayuda, que le hemos visto con las bajadas continuas de precios. Me encantaría ver ahora con los fondos Next Generation y las próximas obras que van a llegar, a ver si se atreven a pedir en alguna obra máquinas de última generación o que no contaminen o que lleguen, a ver cuántas empresas serían capaces de poder trabajar o licitar ese tipo de obras. Ahora mismo, a día de hoy, sería complicado. ¿Pensáis que las nuevas fuentes de energía aplicables a la maquinaria pues pueden hacer variar esta composición? Quiero decir, la sustitución del combustible habitual, que es el gasoil, por fuente de energías de otro tipo, energías renovables o hidrógeno o la misma maquinaria eléctrica, que además parece ser que conlleva un menor coste en reparaciones y mantenimiento de la maquinaria eléctrica. Bueno, pues puede variar este mix de componentes en el coste. ¿Sabes lo que me viene a la cabeza? Hace unos cuantos años, algunos compañeros que están aquí conmigo, Antonio y Roberto, nuestras asociaciones, estuvieron trabajando muy activamente porque se pudiese utilizar el gasóleo bonificado en cierto tipo de maquinaria, ¿no? Entonces, la clave de esta cuestión no es tanto lo que te cuesta, sino lo que cobras. Evidentemente, ese tipo de tecnologías, que por cierto está por ver, porque yo pienso que los motores diésel cada día son menos contaminantes, más eficaces, y yo creo que tendrían todavía un muy largo recorrido, está por ver cómo se implementa esa tecnología, de qué forma se implementa, cuándo se puede implementar esa tecnología, cuál va a ser la inversión, cómo se va a vender la obra máquina. Es complejo. De partida, una contestación simple sería así, pero detrás de todo esto... pero habrá que verlo, ¿verdad? Sí, la realidad en la que nos movemos. Nosotros tenemos un asociado que empezó en la asociación que vienen de Cuenca, que empezó en Madrid, cogió ideas, a través de los compañeros ha crecido y se ha dedicado a eso porque tiene suerte, que ha dado con un cliente en que necesita máquinas eléctricas y demás. Uno de 96. A mí se me ocurre que pongamos que tiran para adelante las máquinas eléctricas, que el gobierno apuesta por ello, vale. En nuestro caso, el coste a asumir y la toma de luz, ¿dónde se recargarían esas máquinas? ¿En los puntos de luz de las obras? ¿Quién asumiría el coste? ¿Sería como en los centros comerciales, gratuita la recarga de esas máquinas? ¿O tendría coste? ¿Y quién asumiría ese coste de la recarga, por ejemplo, de las máquinas eléctricas? Son muchas cosas que todavía tenemos que ir viendo. Que todavía están pensando. Sí, Roberto, sí, Ricardo, me gustaría añadir, ya que has nombrado de hace tiempo, ¿no? La anécdota, por decirlo de alguna manera, y seguro que la conocéis, bueno, sabéis que el impuesto, o sea, el peso que tienen los impuestos, el impuesto especial sobre hidrocarburos en el precio de lo que es el combustible es bastante elevado. Sabéis que pues, en el año 96, creo recordar, es un poco de memoria, en el año 96 hubo bastante movimiento al respecto de este tema, de si la maquinaria de construcción podía usar gasóleo bonificado, o a tipo reducido o no. Bueno, se derivó en una serie de actuaciones inspectoras y de denuncias que acabaron en expedientes que, desde luego, aquí en la asociación llevamos unos cuantos, bastantes de ese tipo, que se consiguieron ganar. Bueno, se llevó a modificar la ley en ese sentido y nos encontramos con que determinada maquinaria, sobre todo aquella maquinaria no autorizada para circular, podía echar gasóleo a tipo reducido. Bien, lo que podía ser una ventaja competitiva de cara al empresario, a nuestro empresario, de que ese diferencial de impuesto no lo tenía él, al final se absorbió en el precio. Y eso es por el poco margen que en este caso el excavador ha tenido. Entonces, que se consiguió que realmente ese tramo de impuesto de diferencial que se repercutió en el precio. Entonces, yo creo que eso lo dice un poco todo. Y ya por acabar, pues decir que, bueno, tanto, pues me consta que tanto Cantabria como Vizcaya como nosotros hemos hecho
intentos en este sentido de hacer estudios e incluso pues a través de convenios con diferentes universidades para análisis de costes, además de implementarlo con herramientas informáticas a efectos de que sobre todo para las pequeñas empresas tuviéramos una forma de que tuvieran en cuenta por lo menos cuáles son los costes principales que tienen. Por no entrar pues, en otro tipo de herramientas que hay, pues por ejemplo el manual de costes de SOPAN, los manuales de rendimiento de maquinaria de Caterpillar, que son complejos. Bueno, pues son herramientas que se han quedado un poco pues ahí como aspectos un poco simbólicos que están allí y que lógicamente tenían la importancia en cuanto al tema de control de costes para saber que debemos conseguir unos precios en la actividad productiva dignos, que es lo que comentaban mis compañeros. Pero es que la cuestión... Sí, Andoni. Un poco añadiendo lo que ha comentado Roberto de los estudios de costes que hemos realizado, la verdad es que sí es importante tenerlos en cuenta porque nosotros aquí en Vizcaya, por ejemplo, pues hemos realizado estos costes porque veíamos que en los propios proyectos que se estaban realizando, pues incluso en páginas oficiales del gobierno vasco, pues establecían unas relaciones de costes que estaban fuera de toda realidad. Se estaba hablando de costes de consumo de gasoil y el operario, que ya el coste de la máquina era inferior a lo que ya te costaba un operario. Entonces, nosotros optamos, como se han hecho también en AEXAR y en Cantabria, pues bueno, pues hacer un pequeño estudio de costes para que los colegios profesionales que van a realizar también esos proyectos tuviesen una idea real de lo que puede costar diferentes máquinas, en función de la tipología, si es una máquina pequeña, si es una de cadenas, de neumáticos o un empujador, o incluso camiones en este caso, ¿no? Para que tuviesen esa referencia y que la trasladasen luego a los propios proyectos, en este caso. Perdona, Juan. Sí, Juan. No, es que no sé lo que iba... No sé lo que voy a decir, se me ha ido el santo del cielo, perdona. Bueno. Yo, por remachar, Ricardo, me gustaría traer para la reflexión, que supongo que la gente que estamos en el sector la conocemos, ¿no? La famosa carta del ingeniero Bubán, al ministro de Guerra de Luis XIV, del año 1700. Yo creo que es conocida, ¿no? Esa carta, y que al final habla un poco de esto, ¿no? De esta confusión que causan las secuencias que se hacen en las obras, que sirve para atraer y me quiero centrar en este caso, pues dice como contratistas a empresas pues miserables, pillos e ignorantes. Me voy a quedar solo con esta parte, ¿no? Con la de ignorantes, es decir, tenemos que conocer cuáles son nuestros costes y ser conscientes de que hay que trasladarlos. ¿Qué ocurre? Que la atomización de este sector dificulta en muchas ocasiones esta posibilidad, pero por otro lado tenemos, como comentaba antes Juan, esa poca decisión política a mejorar estas situaciones. Tenemos ejemplos como la propia ley de contratos, que sí que atisbó, porque a nivel europeo, así nos lo marcaban, atisbó ciertas medidas que beneficiaban en este caso al control de estos temas, pero que siguen sin desarrollarse, ¿no? Entonces... Sí, no, el tema es, a ver, el tema es que muchas veces la normativa lo que hace es quedarse en el papel. Y del papel a la práctica hay un mundo. Y España no es muy especialista en poner en práctica la norma, fuera parte de que sean normas más o menos aplicables. Y luego hay otro aspecto, claro. Tú una vez que, de alguna manera y entre comillas, tiras el mercado, es muy difícil de volver a de solucionar ese tema. ¿Por qué? Porque creas... La conducta se hace norma al final. Entonces, lo que nos sucede en el mundo de la excavación es que no es capaz muchas veces de cobrar el precio que debiera de cobrar, ni siquiera cuando tiene trabajo muy por encima incluso de sus posibilidades a corto plazo. Entonces, eso históricamente ha sido así. Ya. No, la verdad es que yo creo que el tema de lo que es la contratación, la subcontratación, la ejecución, los costes, los pagos, las valoraciones, es un tema muy debatido desde... Yo empecé hace casi 50 años cuando terminé la carrera en este tema y ya se hablaba entonces en los primeros 70s, en el 73 o por ahí. Entonces, pues es lógico. Y yo creo que eso da
y estoy improvisando un poco, daría pie a una mesa redonda específica de este tema y probablemente no sé si redonda o cuadrada, pero daría. Sin fijar la hora de cierre. De cualquier forma, yo creo que es interesante vuestras aportaciones que habéis hecho en este punto, porque es un poco el nudo de todo el proceso y de todo el sistema constructivo y el sistema de negocio de las empresas que representáis. Y ahora sí os quisiera, aunque lo habéis tocado de alguna manera, sí me gustaría hablar un poco de perspectivas y de propuestas de futuro, muy centrado en el tema de tecnología, formación, perspectivas de trabajo, etcétera. Entonces, Andoni, por ejemplo, sí me gustaría que me comentaras algo acerca, que tú creo que los has tocado antes, de los fondos Next Generation. Los fondos Next Generation están destinados, como todos sabemos, a apoyar proyectos que fomenten muy específicamente la transición ecológica y digital. ¿En qué punto se encuentra el sector de los excavadores respecto a estas transiciones, respecto a estos requerimientos? ¿Qué exigencias contractuales entiendes que se deberían incorporar en los contratos para todos los integrantes en la cadena de ejecución? Hombre, ahora mismo nosotros estamos expectantes, ¿no?, por respecto a esta cuestión, ¿no? Al final, pues toda política que pueda llevar aparejada pues esa previsión de nuevos proyectos pues va a ser bienvenida, ¿no? Ahora, también esperamos que los errores que se cometieron en la anterior crisis con los fondos famosos del PLANE pues no se repitan ahora con estos fondos Next Generation en este caso, ¿no? Sí sería, en este caso, yo creo que sería recomendable pues o deseable una planificación presupuestaria más a largo plazo, ¿no? Porque podemos correr el riesgo, en este caso, de que, bueno, pues que al final pues vayamos hacia picos de sierra, que podamos tener un empacho de proyectos a muy corto plazo diríamos, por la necesidad de, como la crisis ha provocado una caída brutal del Producto Interior Bruto, pues el intentar recuperar cuanto antes ese Producto Interior Bruto y estemos dejando, a lo mejor, estemos primando la recuperación hacia una transformación, ¿no? Y aquí sí, el orden de los factores yo creo que sí altera el producto, ¿no? Yo creo que es importante transformar con un crecimiento, diríamos, más sostenido en el medio y largo plazo, que no ir a esos picos de sierra que podamos tener también nosotros en este caso, ¿no? Y luego hay otro aspecto que puede ser interesante también con estos fondos Next Generation, que sería también lo que es la colaboración público-privada, ¿no?, entre la administración y empresas, ¿no? Y en este caso sabemos que esa colaboración público-privada puede tener un carácter multiplicador y bueno, pues podemos tener grandes oportunidades ahí las empresas nuestras que están completamente capacitadas para hacerlo. Hombre, yo creo que la construcción, de alguna manera, bien directa, bien indirectamente, tiene una participación muy importante en la ejecución de los fondos Next Generation, porque lo comentaba el presidente de CNC en uno de nuestros foros. El desarrollo del tema turístico pues implica mejores accesos, mejores aeropuertos, mejores carreteras, todo ese tipo de cosas. Interviene lógicamente la construcción y así sucesivamente. O sea, que no es ya, que yo creo que ahí sí hay una oportunidad importante. Sí, pero ventajas de control, yo creo que esto, al ser un dinero europeo, pues se nos dará con unas exigencias de cumplimiento más estrictas y con una vigilancia de que se está aplicando correctamente, lo cual yo creo que eso es bueno para todos. Sí. Bueno, es importante una vigilancia y, sobre todo, cuando hablamos de temas contractuales, el tema de los pagos. Porque, lógicamente. Ya ocurrió con el PLANE, que sí se establecía que había que pagar a 30 días, pero luego no se pagaba a su contratista a 30 días. Entonces, en este caso, si se van a controlar todos esos fondos, yo creo que es importante también que haya un control de los pagos y que ese dinero llegue en tiempo y forma a las empresas realmente ejecutoras de esos proyectos también. Sí. Juan Antonio, ¿quieres que me parece? Es verdad, es que de alguna manera, y es cierto, yo creo que se ha socializado el alargamiento de los plazos. Porque el tema de los plazos de pago
y su alargamiento ya no solamente corresponde a las grandes empresas. Toda la cadena que está trabajando en el sector de la construcción, si me permitís, hace un poco similar. Los que son más fiables y los que no son tan fiables. Es un tema de cultura. Se ha implementado en nuestra cultura empresarial el que el alargar los plazos forma parte ineludible de nuestro rendimiento como empresa o de nuestro gasto como empresa y eso es difícil de revertir. No imposible, pero difícil. Vuelvo a lo mismo, la costumbre se ha hecho ley. Y esa sí que es la ley que se cumple a rajatabla. Bueno, continuando un poco con el tema tecnológico, llamémoslo, pues sí, Javier, me gustaría que nos comentases tu opinión o tu impresión acerca del peso que tiene el precio a la hora de adquirir o alquilar una máquina para las empresas de excavación, que en muchos casos son pymes o autónomos. Pues, ¿qué se valora? ¿Qué peso tiene el precio? ¿Qué importancia se da a las cada vez mayores avances tecnológicos de los fabricantes de maquinaria? ¿Cómo lo ves tú esto? Porque, claro, por un lado está el problema de la inversión, pero por otro lado está el problema de rentabilizar esta inversión a través del cobro por la prestación del servicio y del trabajo. Cosas positivas que tiene la innovación y la tecnología y que llegue a la construcción, aunque vaya un paso más lento, sería, por ejemplo, que sería una fórmula para poder atraer a la gente joven. Llevar una máquina a distancia, no tener que poner encima, eso lo podríamos utilizar todos, asociaciones, proveedores, clientes. Entre todos tenemos que conseguir que eso llame la atención. Para eso necesitamos, que ya hemos hablado, Plan Renoves, que por ejemplo en Italia se ha hecho y ha funcionado bien, y aquí en España supongo que también podría funcionar. Y el coste de las máquinas es fundamental. En el precio del cliente, que lo llevamos hablando todo el rato, pues equivale a que luego vayas a coger los repuestos en una empresa u otra. Yo he notado que que hay que concienciar mucho a los compañeros. Por ejemplo, piensan que acudir a las marcas más conocidas es más caro que acudir a repuestos sustitutivos, aunque la calidad pueda ser diferente, y en eso influye mucho en precios. Si tú tienes más beneficio, prefieres, y todos preferimos un Mercedes y un Ferrari a comprarnos, no sé, un Lacia. En la maquinaria el coste pasa también. Estamos notando este año que con el tema del coronavirus y la subida del precio del acero, los fabricantes están tardando más en servir máquinas. De hecho, hay veces, este año hay varios asociados que han comprado alguna máquina y no la han podido comprar nueva porque no había. Las han comprado de uso de otras empresas con poquitas horas. Pero el coste de una mixta, el otro día justo me lo decía un retroexcavador, de un coste de una retroexcavadora que podría estar entre 60 y 70.000 euros, ahora llevamos por 75.000. Entonces, me decía un buen amigo que tenemos aquí en la mesa que él no entendía cómo una persona que puede comprarse una máquina de 100.000 euros no es capaz de hacerse respetar para que esa máquina tenga un precio que sea rentable para poder amortizar las máquinas que se van a comprar. Tenemos que ir todos de la mano en buscarlo. El plan Renove sería fundamental. Vamos, yo no veo otra salida ahora mismo si queremos renovar parte de maquinaria, a menos que en los fondos europeos se pongan cláusulas que para las obras que van a venir en los proyectos de 1 a 6 años con ese dinero se tuviera que utilizar una maquinaria más moderna y menos contaminante. Sí. Roberto, ¿querías decir algo? Sí, nada, yo suscribo lo que ha comentado Javier, simplemente decir que lógicamente el precio tiene un componente primordial, pero que a su vez el servicio por venta es clave, ¿no? Eso es siempre, pues como comentaba Javier, un poco, ¿no? Sigue habiendo ese componente subjetivo en la decisión de compra, que inclina la balanza hacia una marca u otra, pero bueno. Y en cuanto a los avances tecnológicos, pues sí que decir que han supuesto prácticamente la reducción o casi hasta a su eliminación de penalidades del uso de equipos por parte de operadores de maquinaria. Ricardo, seguro que eres conocedor de eso, ¿no? Antes pues, las máquinas eran muchísimo más rudas. Sí. Y el trabajador, pues bueno, tenemos trabajadores que se están jubilando ahora, pues que
tienen problemas de función, qué tal, en fin, las espaldas, tal, y estamos con un diferencial de equipos que no tiene nada que ver con los que había hace 25 años vista, ¿no? Mucho más sofisticados y demás. Por eso mismo tendríamos que ser capaces de atraer a esos a nuevos, incorporar nuevos trabajadores jóvenes, porque realmente no tiene nada que ver, ¿no? Simplemente eso. Muy bien, nosotros vamos en el Foro Potencia y en una gran medida, hay que reconocerlo, gracias a vuestras intervenciones en el chat de preguntas que posteriormente se hacen. Bueno, pues el Foro Potencia viene siendo el máximo reivindicador de la conveniencia de un plan Renove, como sabéis. Reivindicación que asumió el presidente de la CNC, don Pedro Fernández Alén, en su intervención en el foro el pasado, creo recordar que fue el 15 de abril. Y además una reivindicación que, para mi agrado, manifestó su intención de llevar adelante la semana pasada durante su intervención en la clausura de Construyes 2021. Entiendo que el plan Renove, bueno, pues lo entendéis, muy necesario, muy imprescindible, sobre todo que facilite no solo la compra de la nueva maquinaria, sino incluso también la posible adaptación de la maquinaria a las nuevas exigencias de aprovechamiento energético. Porque yo entiendo, el dinero procedente de Europa, de la Next Generation, se deberá invertir no en renovar máquinas, no en renovar coches, sino en algo que fomente la transición ecológica y digital. Entonces, el plan Renove entiendo que se debería adaptar a esta transformación. Por otro lado, transformación tecnológica que estamos viviendo y que entiendo que es imparable, ¿no? Porque... El otro día vi justo en Construyes 2021, en la intervención de Caterpillar, que ellos sobre sus máquinas sí que podían hacer una reinvención de las máquinas más antiguas. Sí. Se tocaba el plan, el tren de potencia, etcétera. Que vamos, se podía poner una máquina, si no nueva, prácticamente nueva. Pero claro, habría que ver los costes y asumir, y luego ahí quizás crearía las dudas de cómo quedaría, aunque llevaban garantía. Ahí el usuario final lo único va a tener la duda siempre en renovar una maquinaria antigua, que es lo que yo creo que van a pedir los fondos europeos, de la reutilización también de los materiales y demás. Pero bueno, me pareció una solución interesante lo que ellos proponían. Sí, porque ya sabéis que la tan traída y tan comentada economía circular lo que implica es la sostenibilidad durante todo el proceso, tanto en el de fabricación, en el de trabajo, como en el de construcción de la propia máquina llegado al final de su vida. Entonces, que no solo decir, bueno, pues le cambio el motor y le pongo un motor eléctrico, con lo cual ya soy ecológicamente, pero bueno, si sigue la máquina manteniendo otros tipos de componentes y otros tipos de actividades de cara o de posibilidades de cara a su deconstrucción, pues no será una máquina ecológicamente circular en todo el concepto que es lo que se está haciendo ahora, y la huella de carbono seguirá siendo muy importante y así sucesivamente. Vamos, pienso yo, No sé, Juan Antonio, tú has sido uno de los principales, digamos, sí, insistentes en el tema del plan Renove. Entonces, pues sí me gustaría. A ver, es claro el tema, ¿no? Y yo siempre lo he dicho, y en este sentido yo creo que tendríamos que ir todos a una, es decir, los fabricantes y vendedores de maquinaria con las asociaciones que al final son los usuarios y compradores de las mismas. Esa comunicación, yo creo que la comunicación es clave y es muy necesaria, y eso en esos otros sectores nos sacan mucha ventaja. Sectores como la automoción o la maquinaria agrícola tienen planes Renove desde hace muchísimo tiempo. De todas formas, yo creo también, con Andoni, con ellos lo hablo mucho, es decir, es como el anuncio aquel de la potencia sin control no sirve de nada, ¿os acordáis? Sí. Pues yo creo que las cosas se tienen que planificar. Las cosas se tienen que planificar. Es decir, hay un parque de maquinaria, queremos estar aquí, queremos llegar aquí, ¿cómo podemos llegar aquí? ¿Qué continuidad vamos a dar después a eso? ¿Se van a poder utilizar luego? ¿Va a haber trabajo? Es decir, todo eso se concatena. Y desde luego las asociaciones de vendedores y fabricantes de maquinaria
que creo que debieran de ser uno de los mayores, digamos, reivindicadores de este tema. Pero las empresas compran maquinaria y los autónomos compran maquinaria porque creen que tienen un presente futuro razonable. Y esa es la clave de todo. También de esto. Bien. Muy interesante. Oye, otro de los temas recurrentes en nuestros eventos, que también lo habéis citado en algunas intervenciones anteriores, es la importancia de la formación. ¿Cuáles son las principales necesidades o carencias que encontráis en vuestro sector en cuanto a formación y dónde debería recaer la responsabilidad de esta formación? ¿Centros de formación, proveedores, empresas constructoras? Andoni, por ejemplo. Hombre, en cuanto a necesidades está muy claro, ¿no? En nuestras empresas están reivindicando, en este caso, pues bueno, hay una carencia en estos momentos, o puede haber una carencia de operadores de maquinaria, ¿no? Esa falta de relevo generacional, ¿no? La crisis anterior pues pasó factura en ese sentido, mucha gente pues salió del sector o bien por jubilación o porque se fueron a otros sectores productivos y bueno, también dejó de ser atractivo para el sector, sobre todo para la gente joven, ¿no? Entonces, bueno, podemos llegar a una situación que ya se dio en su momento también de que las propias empresas se puedan pisar trabajadores los unos a los otros, ¿no? Entonces, yo creo que se hace imprescindible ahora mismo establecer un itinerario de orientación, formación y un acompañamiento a la inserción pues, para garantizar ese relevo generacional. Sin dejar de lado y sin quitar importancia a la orientación y al acompañamiento, yo creo que tenemos que centrarnos bien en la formación, una formación que, bueno, pues que en la cual tenga una duración amplia, que las ejecuciones prácticas, pues bueno, pues tengan un número de horas suficiente y que luego se pueda complementar también pues con formación en centros de trabajo, ¿no? Y aquí también pues el papel que pueden jugar las empresas es fundamental, ¿eh? Se tienen que comprometer. Es cierto que al final pues estamos hablando de maquinaria con unos costes elevados, que la productividad de los alumnos pues es muy baja durante el primer año y eso puede suponer un obstáculo por parte de las empresas a la hora de involucrarse, ¿no? Y bueno, pues, podría ser interesante a la hora de contratar, recuperar esa figura del aprendiz a lo mejor, ¿no? Que ya existe en su momento, pues bueno, para que ese precio que tienen que pagar durante ese primer año, que es donde la productividad es baja, pues bueno, pues se vea un poco recompensado también por parte de las empresas para que se puedan involucrar. Y luego, fundamental, que haya una labor coordinada entre organizaciones empresariales, empresas, centros de formación, tanto reglada como no reglada, y la propia administración. Y aquí sí me gustaría valorar el esfuerzo que está realizando el INCUAC, Instituto Nacional de Cualificaciones, que casualidad ayer publicó dentro de la web del Departamento de Educación, dentro de lo que es audiencia e información pública, lo que es una cualificación dentro de la familia de edificación y obra civil, que es de operaciones con maquinaria de arranque y carga de tierras en construcción. Tiene una duración de 300 horas más 60 horas de prevención y que a lo mejor podría constituir la base pues, para ese itinerario que hemos comentado anteriormente y a su vez para aquellos operadores que ahora están en activo también pudiese servir para que puedan adquirir las competencias a través de la experiencia profesional. En definitiva, yo creo que es importante porque también este itinerario o esta cualificación podría sentar las bases pues, para que haya una certificación oficial y evitar en muchos casos posibles intrusismos que pueda haber en el sector también, ¿no? Y creo que aquí las organizaciones empresariales creo que tendríamos que apostar por esta vía. Estupendo. ¿Alguna intervención? Sí, sin duda alguna. Uno de los problemas que conlleva que no haya una formación específica dentro del sector de movimiento de tierras, ahora mismo, por ejemplo, ante la demanda de operadores de maquinaria que no hay maquinistas, es que unas empresas están quitando maquinistas a otras. Y en cuanto suba un poquito más el trabajo, que ya está subiendo, en cuanto lleguen los fondos europeos, va a ser continuo el maquinista con un poco de experiencia, me voy a esta empresa que me paga un poquito más o que me paga un poquito menos. De todas formas, yo creo que de cara al futuro y al integrarse las nuevas tecnologías en la nueva maquinaria, en la maquinaria del futuro, la formación inicial de los futuros operadores tendrá que ser diferente de la actual. O sea,
ya tendrán que tener el acceso a ese aprendizaje que decía Andoni, pero con unos conocimientos previos que hasta ahora no se han exigido. Sí, Y hasta ahora casi ni se han exigido, en muchos casos, ni que tuviera el carnet de conducir. Entonces, yo creo que estamos en ese proceso tan evolutivo que es como muy apasionante todo el tema y muy importante el poder ilusionar a las nuevas generaciones a que trabajen, a que hay un centro de trabajo, un foco de trabajo importante en este tipo de actividades y un trabajo técnicamente bueno, no como comentaba Roberto de los años antiguos. Yo me acuerdo, pues cuando yo entré, ya te digo, en el 73 en Huarte, teníamos una cabeza tractora que creo que provenía del ejército americano o del plan Badajoz o algo así, que solo había una persona entre todos los operadores del parque de Huarte capaz de manejarla, porque era el único que tenía un brazo suficiente como para, porque no tenía dirección asistida ni nada, claro. Entonces, claro, esas cosas son inconcebibles hoy en día, ¿no? Pero bueno, y en esos tiempos de cambio estamos. Se está teniendo en cuenta, al final, dentro de esas cualificaciones, se está teniendo en cuenta toda esta evolución que ha experimentado la maquinaria. No podía ser de otra forma. Perdona, Roberto, que te había interrumpido. Sí, nada, yo simplemente por remachar un poco lo que comentaba Ricardo, ¿no? Es así, yendo no tanto a la especificidad, sino a la generalidad. Y es que yo entiendo que tenemos un sistema educativo y de ahí tienen que tomar nota las administraciones que hemos promocionado o ha promocionado la titulitis frente a otro tipo de salidas profesionales, ¿no? Como, por ejemplo, también le sucede al transporte por carretera, ¿no? Lo cual hace o dificulta la labor de cubrir puestos de trabajo. Por lo tanto, entendemos eso, lo que comentaba anteriormente, ¿no? Que tenemos un efecto contrario. A mayor tecnología y mejores equipos, menor mano de obra especializada, ¿no? Entonces hay que darle una vuelta a todo eso. Y desde luego yo sé que en este caso, pues desde CNC pues está haciendo también esa labor de acercamiento del sector para hacerlo más atractivo, ¿no? A través de la laboral y simplemente eso. Estupendo. Oye, si os parece, porque tenemos una serie de preguntas que creo muy interesantes, podemos hacer una breve pausa para introducir un mensaje publicitario que lo hacemos siempre y a continuación entramos con el turno de preguntas. Sí. Tras este breve anuncio de SMOPIC, que como sabéis se celebrará este año, el SMOPIC correspondiente a 2020 se celebrará en noviembre de este año y donde espero que podamos tener la oportunidad de encontrarnos todos o muchos de los que participamos en estos foros. Yo sí quería pasar a un turno de preguntas. Desde Richie Bros, Tony Olivé nos dice, bueno, saludos y gracias por hacer posible este foro. Habéis comentado la dificultad para adquirir equipos nuevos por la rentabilidad requerida para estas inversiones. ¿Se podría afirmar que el alquiler de maquinaria sería una opción interesante? Y si lo es, ¿tenéis los excavadores facilidad para encontrar equipos adecuados? Esto, cualquiera de vosotros, el que os parezca más adecuado. Javier, por ser el primero a levantar la mano. A ver, aquí vuelvo a la labor de concienciación. Tengo compañeros que ven a las empresas de alquiler como competencia. Yo no lo veo así
y por suerte cada vez menos gente. Para poder complementar las obras cuando no tienes un equipo en propiedad, muchas veces para terminar los trabajos necesitas empresas de alquiler. Yo voy hablando algo con las empresas de alquiler. He hecho un poco más de menos el contacto, lo he intentado en un par de ocasiones, pero todavía no lo hemos conseguido con la Asociación de Alquiladores. Volvemos a lo que estamos hablando en todo el evento. Necesitamos un poquito más de unión dentro de nuestro sector. A mí me vendría bien que dentro de los proveedores hubiera una empresa de alquiler de maquinaria que nos ofreciera sus máquinas con un descuento para nuestros asociados. Yo creo que a cualquiera de los cuatro esa opción nos vendría bastante bien. Son cosas que sí, que por supuesto que se necesitan y que debemos mirar porque no todo el mundo tiene un rulo en la obra o un maquinillo o... Claro. Bueno. Las empresas de alquiler de maquinaria son imprescindibles en nuestro sector, son necesarias, son importantes, pero uniendo esto con lo que comentaba Andoni antes de la formación, de la cualificación, es decir, nos pasa que, claro, las máquinas se alquilan a personas que no tienen la cualificación necesaria, porque además las empresas de alquiler de maquinaria, señores, para alquilar una máquina retro de 25 toneladas no tienen que pedirle nada más que la firma de un contrato al señor al que se la dan y se acabó la historia. Entonces, la competencia desleal. Pero eso ya no es una cuestión solo de las empresas de alquiler de maquinaria. Entonces, insisto, que quede ahí claro, las empresas de alquiler de maquinaria son imprescindibles para nuestro sector, son muy necesarias y nosotros somos los que tenemos que ponernos las pilas con la formación y demás para que eso no sea así. Yo suscribo las palabras de Juan, es que por eso es necesario que haya una cualificación y que todo aquel que quiera manejar una máquina pase por esa cualificación, bien a través de una formación o bien a través de una acreditación de experiencia profesional, porque puede haber gente que no haya hecho una formación, que se ha ido formando en la propia empresa y que ya lleva muchos años de experiencia y que perfectamente todas esas unidades de competencia, esos módulos formativos que establecen esa cualificación en un futuro certificado de profesionalidad, lo puedan adquirir y que sea, diríamos, ese certificado el salvoconducto para que tú puedas manejar esa máquina y que no vaya una persona, como dice Juan, que no tenga una formación concreta, una experiencia y que pueda adquirir una máquina y realizar una labor que perfectamente puede ser realizada por una empresa, en este caso cualificada. Sí, el tema de formación también vuelve a estar presente. Isabel Valls Betancor dice: hola, buenos días desde Simumac. ¿Qué soluciones creen pueden ser las más adecuadas para solventar el problema de la falta de personal cualificado? Bueno, esto algo habéis comentado, si queréis remachar algo, esto es de soluciones, entiendo que tiene que pasar por unas soluciones de carácter global y de carácter reglamentado y organizado y estructurado, como comentaba, creo que era Juan Antonio antes. Pero bueno, si queréis añadir algo a la pregunta de Isabel. Estuve hace poco en una reunión con la Fundación Laboral. Están ellos también en este tema, pero dependemos del INCUAL. Como dice Andoni, si ayer ya ha salido algo respecto a nosotros o lo tienen que todavía actualizar o modificar un poco más, pues sería genial. Eso hay que implementarlo y sí que creo que va a haber una parte de subvenciones muy grande, de mucha cantidad de dinero dentro de los fondos europeos para darle por fin vida a este proyecto INCUAL que llevan 10 años, muchos profesores y voluntarios dándole forma. Sí. Es imprescindible y ese es el camino. Lo que pasa es que yo creo que ese es un compromiso que tenemos que asumir todos. No solo la Fundación Laboral de la Construcción. Porque la Fundación Laboral de la Construcción pues tiene la gente que tiene, sabe de lo que sabe mucho, pero no es los únicos o los que están en posición de la verdad. Tienen que participar los fabricantes, tienen que participar los usuarios, como es lógico, tienen que participar mucha gente, pues unos dejando máquinas para que la gente se vaya formando, los otros dejando monitores expertos, yo qué sé, capataces o gente que ya para que esa formación sea completa y sobre todo que sea eficaz. Entiendo que no se trata de tener un título, de decir, oye, que yo me han dado un título, un carné de conductor de no sé qué o de operador de no sé qué, pero bueno, No, el igual se basa en que ha sido el problema de dificultad de implementarlo y llevarlo en exámenes prácticos
para convalidar la experiencia profesional. Lógicamente, sí. Yo suscribo las palabras de Ricardo, totalmente. Sí, al final es un tema, yo creo, ¿no? Muchas veces en nuestro sector, desde el asociacionismo hasta el mundo de la empresa, es un problema de compromiso. Es decir, en este barco vamos todos somos una pequeña pieza del puzzle y el retrato del sector de la construcción es el que es y nosotros formamos parte de él. Entonces, tenemos que ver cada uno de nosotros qué podemos aportar para que esto cambie, para que los chavales puedan entender como atractivo nuestro sector, para profesionalizar el sector. ¿En qué medida las empresas que tienen los profesionales excavadores y su maquinaria, incluso el acceso a las obras, pueden colaborar también con la propia fundación o con entidades de formación para poder llevar a cabo esto? Es decir, esto se tiene que hacer entre todos y se tiene que plantear muy en serio. Ahí Andoni, que es gran conocedor de esto, lo dice muchas veces. Esto se trata de un estudio en detalle, en profundidad y hacerlo de una manera eficaz. Pero con compromiso. Ya no se trata solo ya de los operadores de maquinaria. Estamos hablando, hace unos días el presidente de la CNC ya estaba hablando de que los fondos europeos pues, van a requerir también, al final, la contratación de personal que no está preparado. Y ahora mismo yo creo que vamos tarde. Se está hablando de fondos para rehabilitación. Resulta que van a llegar un montón de millones de euros para rehabilitación y es que no hay personal para poder rehabilitar en SATE, en fachada ventilada, en los diferentes oficios. Entonces, yo creo que teníamos que haber empezado a hacer ya una labor de prospección también dentro de los servicios de lo que es el empleo, porque al final estamos viendo que los desempleados no sabemos realmente qué formación tienen. Se está hablando de la hostelería, que vamos a formar gente que ha quedado en paro de la hostelería. Yo lo veo inviable, a no ser de que esa gente que haya estado en la hostelería pues haya venido de la crisis anterior, que haya trabajado ya en el sector de la construcción. Entonces, implementar una labor de prospección para luego poder hacer esa labor de orientación y ver cada una de esas personas qué formación necesitan para poderlas luego dirigir hacia los diferentes sectores, ¿no? Y hacia los diferentes servicios. Y en el caso nuestro de operadores de maquinaria, pues creo que tenemos que buscar personas jóvenes. Estaría muy bien que también igual hayan hecho una AFP de construcción para buscar esa polivalencia también, porque en muchos casos estamos hablando de personas que en muchas empresas no van a estar las 8 horas o las 9 horas metidos súbitos en una máquina. Puede ser que tengan que realizar otro tipo de labores también, ¿no? Entonces, tenemos que fomentar también esa polivalencia. Sí. Muy bien, estamos todos de acuerdo en eso. Yo os quiero hacer una pregunta que aunque ya también ha surgido, es difícil que no haya surgido antes, pues Rubén de Diego Agüera nos dice que ¿qué os parece que Volvo haya anunciado que va a fabricar vehículos producidos con acero, producidos sin combustibles fósiles? ¿Ayudará esto a concienciar sobre las emisiones de CO2? Y sobre todo, la pregunta más dirigida a vosotros, ¿debería ser un punto a valorar en los contratos de obras públicas y junto con el plan Renove ayudaría a modernizar el parque de maquinaria? Hombre, vamos a ver si la demanda se encamina hacia esos términos. Evidentemente, el oferente va a tener que también encaminarse hacia ese punto. Todo lo que sea luchar contra el cambio climático, todo lo que sea luchar contra esta situación es bueno. Supongo que los demás pues le seguirán a Volvo, a la Zara. Yo entiendo que sí. Bien, para finalizar, una pregunta que yo creo también que podía ser objeto de un debate, de un programa entero, la hace Manuel Lión, que conocéis todos, que comenta, dice, la pregunta que realizaría es ¿por qué las empresas constructoras dejaron en los años 80 y 90 el parque de maquinaria y derivaron en una subcontrata, la cual sigue con la misma problemática del pasado? Esto tiene arreglo. Y luego dice que eso lo habéis comentado al principio, dice, mi pregunta, que creo que esa puede ser más interesante, es ¿por qué no tenemos unión en el sector? La crisis del sector yo la llamo la reconversión del sector a coste cero. ¿Qué os parece hablar de cómo se ha asumido la crisis por parte de los empresarios con la caída en los últimos años de más del 70% de las empresas? Vamos a ver. Has dicho varias cuestiones, has planteado aquí. Sobre la primera cuestión que planteabas... Que lo de si tiene arreglo o no el que
las empresas constructoras tengan una estrategia a la hora de conformar su parque de maquinaria. Yo, en la parte que he estado siempre en empresas constructoras, pues esa estrategia depende mucho también de los mercados. Hay empresas constructoras que están trabajando, por decir algo, en Perú, y resulta que en Perú no hay subcontratistas y entonces se tienen que llevar todo. Y hay otras donde hay subcontratistas, o sea, que depende un poco también del mercado y depende un poco de la estrategia de la propia empresa y de los mercados donde vaya. Vamos a ver si la cuestión es clara. Manuel supongo que lo pregunta esto y es evidente. Si una empresa constructora no tiene maquinaria es porque la que es más rentable es subcontratarla que tenerla en propiedad. La subcontratación no es mala. Es decir, muchas de nuestras empresas son subcontratistas y son grandes empresarios y grandes profesionales. Todas las cosas es como las haces. Ya. La segunda pregunta que hace... Lo que ocurre a veces es que muchas veces esas empresas que no tienen maquinaria licitan obras de excavación y movimiento de tierra sin tener máquinas y al final acaban subcontratando a empresas que también se han presentado a esa licitación también, ¿no? Entonces, no acreditan unos medios materiales y realmente pues le están, diríamos, haciendo la puñeta a aquellos Sí, pero al final lo que hablaba antes del puzzle, somos todos los responsables y todos tenemos una parte alícuota de responsabilidad en todo, ¿eh? Eso sí. Los requisitos de las licitaciones son fundamentales. El otro día un cliente me lo decía, estábamos hablando sobre el tema de la documentación, me decía Javier, es que voy a licitar estas obras en Madrid, ya el año pasado va por zonas y me han tocado ciertas zonas y no me han pedido nada en la licitación respecto a la documentación. Ya. Claro, eso permite que se pueda presentar casi cualquiera. Exactamente, intermediarios y muchos intermediarios. Ya. Y en la segunda parte, la segunda pregunta que hace Manuel, dice, mi pregunta es, ¿por qué no tenemos unión en el sector? Joder, perdóname la expresión, porque somos muy individualistas y yo creo que en realidad somos egoístas, yo creo, en el peor sentido de la palabra. Yo creo que el egoísmo no es malo, siempre y cuando entienda que con nosotros se puede sumar en tu propio beneficio también. Y eso en España falta. Somos muy individualistas, muy individualistas. Falta mucho compromiso. Y por eso estamos así. Desde mi punto de vista. También se trata de dar servicio por parte de las asociaciones empresariales, de los demás. O sea, al final tienes que centrar en el usuario y aquí en España durante muchos años ha habido muchas subvenciones. Entonces, trabajar para tus propios... Se trata al final de darle servicios y concienciar a la gente de un sector de construcción donde cada uno ha hecho la guerra por su cuenta de que unirse es más rápido. Ahora mismo es difícil, pero bueno, yo creo que entre todos lo estamos consiguiendo poco a poco, lo que pasa que va muy despacio, pero al final si se les enseña que es más rentable ser profesional que no serlo, yo creo que poco a poco todo el mundo acabará entrando, a menos eso, que llegue el dinero de Europa y vuelva a pasar como en épocas anteriores, que no hagamos una transformación real del sector. Roberto, ¿quieres comentar algo? ¿O Andoni? Pues, No, disculpad, pero os he estado escuchando, he tenido ciertos problemas. Pero bueno, suscribo lo que... Bueno, pues muchas gracias, porque ya no tenemos más preguntas que hacer. Tengo aquí una relación de posibles preguntas que han ido surgiendo, pero debemos ser, pues, también serios con nuestros compromisos de duración de estos espacios para que la gente se pueda programar y saber que vamos a tardar hora y media que se cumple ya. Entonces, yo lo que sí quiero es agradeceros a todos y cada uno de vosotros, pues, la dedicación que habéis tenido, la colaboración con nosotros para poder estar hoy aquí y la aportación de vuestros datos y sobre todo la sinceridad con la que habéis hablado, que se ha notado y se ha traducido a través de la pantalla, y yo creo que estoy seguro que nuestros oyentes en un número bastante elevado lo habrán notado y lo habrán percibido y agradecido. Así que muchas gracias a todos y ahora, si me permitís, me voy a despedir del resto de las personas que se han conectado con nosotros, comentándoles
por supuesto, dándoles las gracias por haberlo hecho y comentándoles que el próximo foro tendrá lugar el día 10 de junio a las 10 de la mañana, es decir, el jueves de la semana que viene, y contaremos con la presencia de don José Alberto González Ruiz, que es el secretario general de COE, que nos informará acerca de las propuestas de COE para la aplicación de los fondos Next Generation, de los cuales venimos, como es lógico, hablando, porque es un poco nuestra luz al final del túnel, venimos hablando de una forma bastante recurrente en estos foros, por lo que creo que será interesante la aportación, non balde, pues la capacidad y el apoyo empresarial que tiene y el peso que tiene la COE, pues es muy importante y es de suponer que lo que nos tenga que decir pues nos dé una pista importante de lo que se va a hacer próximamente cuando empecemos a recibir estos fondos y aplicarlos en proyectos. Por lo tanto, os invito a todos, mañana o pasado saldrá la convocatoria en las redes, pero os invito a todos que reservéis esa fecha y esa hora, el 10 de junio a las 10 de la mañana, para asistir a esa reunión. Nada más. Muchísimas gracias a todos vosotros, a los presentes y a los que han participado en el chat. Muchas gracias. Muy buenos amable. días y hasta la próxima. Gracias.